simula lo que hace el dron y eso se puede entender como que simule los pasos que haría el dron moviéndose. Yo por lo menos hice eso, o sea, hice que mi Sí, gatito se moviera. Logré hacer todo varios. el laboratorio, pero el gatito se movía. ¿Eso se cuenta como un error o...? Mira, entendámoslos como un extra, pero en la práctica lo que se pide es esto. En el fondo, responder batería baja, responder no hay suficiente energía, el responder la distancia entre los dos puntos, eh, va para allá, digamos, no había que hacer nada gráfico. De hecho, es algo que en general tengan cuidado que nunca hacemos laboratorios ni exámenes ni pruebas, digamos, con materia que no han visto. Y somos súper, súper estrictos con eso. Nosotros no vimos cómo mover al gato, es re simple, ¿eh? Es darle acá, es re simple darle avance 10 pasos como elemento. Pero eso no lo vimos, no nos enredamos con eso. Todo el problema se podía hacer con variables y con la materia que habíamos visto hasta el momento. Si, sin listas, no era necesario hacerlo con listas, era solamente con variables, preguntas y algunas operaciones matemáticas básicas que vimos internamente. ¿Ya? Eso es primera cosa, nunca se hacen con materia que no hemos visto. Algunas veces ha tocado excepciones a eso, pero se explica. Oiga, puedo usar la función tal que hace esto. Pero en general, nunca se hacen pruebas con materia que no se ha visto. Lo que no quiere decir, como le expliqué a algunos por correo, de que nosotros les enseñamos, no sé, a hacer una suma, y en el problema tiene que hacer 100 sumas. ¿Ya? No le vamos a pedir, si no le hemos enseñado a multiplicar, tampoco le vamos a pedir potencia. Ni, ¿ya? ¿Se entiende, no? Siempre se pregunta mucho de lo que se dio, con distintas capas de complejidad y con distintas, no sé, pues con ciclos dentro de ciclos, if anidados y todo ese tipo de temas. Eso sí lo vamos a preguntar. Es siempre la materia que se vio y excluyendo materia que no se ha visto. En ese sentido, somos súper estrictos con eso. ¿Ya? Entonces, si no dice explícito que se mueva, eh, ¿cuál es giro? Vicente pregunta cómo se hace con los giros. Esto, técnicamente no hay ningún giro en este problema, sino que yo voy, ¿se acuerdan? Esto se aplica más con lógica de vectores. Esa es como la manera, creo yo, más simple de solucionar. Perdonen que lo haga con Paint, pero no tengo otra herramienta. Es que técnicamente no hay giro, hay desplazamiento. Siempre el dron está mirando hacia arriba. ¿Ya? Este va a ser nuestro dron. ¿Ya? Ah, ya. Preguntan que hay una versión del problema que pedía la cantidad de giros. ¿Ya? Técnicamente siempre está adelante. Si avanzo hacia allá, el dron, pucha, re difícil saber cuál está adelante y cuál está atrás. Pero si avanzo, técnicamente no he girado. Si lo desplazo hacia el lado, y esta es la cabeza, este es el adelante donde está la cámara, siempre está donde mismo. El problema no se basaba en tanto en los giros. Esto sí es un cambio de desplazamiento, porque antes estaba para adelante y después está para la derecha. ¿Ya? Es un cambio de desplazamiento. Y para el problema de cantidad de giros, es cantidad de para dónde estaba girando. Si ahora avancé 2 veces hacia adelante, en 2 etapas distintas, no ha cambiado de giro. ¿Ya?
Ahora, para respecto a la posición, esto partía, lo voy a hacer contexto, esto partía acá en el 0,0. Cuando llegaba acá, estaba en el 0,10, por ejemplo. Cuando llegaba acá, estaba en el 10,10. Acá estaba en el 10,15. Y acá habrá estado en el 10,20. ¿Ya? Así yo almacenaba las coordenadas, daba el X y el Y nomás. Y si después yo quería saber la distancia entre dos puntos, tengo que la distancia de ese punto, voy a hacer con rojo, mi solución de distancia era eso respecto a esto. Eso se sacaba con Pitágoras. Pero siempre teniendo un X y Y, que es 10,20 versus el 0,0. Esa es mi distancia del origen. El problema que preguntaba distancia recorrida, tenían que ir sumando, avanzó 10, avanzó 10 más, avanzó 5 más, avanzó 5 más. Desplazamiento completo, en este caso sería 30. 10 más 10 más 5 más 5. ¿Ya? Para la cantidad de veces que giraba, yo decía, cambió de giro, entonces en este caso llevamos más 1 el cambio de giro, más 2 el cambio de giro. ¿Ya? En el problema que preguntaba la batería, si yo conozco la velocidad y daba para 3 horas, yo puedo saber cuánto es la batería que se gasta por metro. Y ahí yo podía calcular eso. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que le quiero decir? Es un problema que es de materia de colegio. Quizás la única dificultad era acordarse de la raíz de las distancias para calcular Pitágoras de esto. Que en el fondo es esa distancia al cuadrado más esta distancia al cuadrado y todo eso bajo raíz. Eso era lo único como extra que había que acordarse. El resto era ir sumando tramos. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Algo que no hayan sabido resolver en Scratch respecto a esto? Pero materialmente, en ningún momento había que desplazarlo. No había ni un requisito gráfico. ¿Ya? Francisca pregunta lo del tramo más corto. ¿Cuál enunciado era ese? El tramo más corto y el tramo más largo. Ya, eso no es tan complicado porque yo siempre le pedía, yo podía tener una variable que sea tramo corto y una variable que se llame tramo largo. ¿Ya? Tengo dos variables creadas ahí, que el programa parte y están vacías o en cero, qué sé yo. Entonces, cuando hago el primer avance, digo, este avance de acá era de largo 10. Entonces coloco un tramo corto, un 10, y un tramo largo, coloco otro 10. Después venía el siguiente avance, 10 de nuevo, y yo comparo este 10 de acá. Y yo comparo el nuevo tramo que acabo de recorrer 10, ¿es mayor o menor al que yo creo que era el más corto relativo? ¿Ya? Como es igual, no lo cambio. Tramo largo, como es igual, no lo cambio. Después viene el siguiente tramo. Hicimos este de acá, 5. Mi nuevo tramo,
este tramo que acabo de recorrer es más corto que el corto, sí, es cierto. Entonces, en ese caso, yo reemplazaba este 10 por este 5. Tenía otro tramo con 5, y esto lo voy haciendo cada vez. Tenía otro tramo con 5, si es menor, lo actualizo. Acá no tocó cambiarlo, pero en el fondo volví a revisar. 5 es mayor a 10, falso, entonces no lo altero. ¿Ya? Benjamín pregunta que pedían simular el movimiento del dron. De nuevo lo que les expliqué al principio, no se le va a pedir materia que no han visto, y todo lo que es materia gráfica, por mucho que Scratch es muy potente en gráfica, no se ha pedido, no se ha pedido. Quizás no está explícito que no se mueva, pero veamos las preguntas. Suponer que uno está ubicado en la coordenada 0, 0 es el este, la coordenada horizontal aumenta y al oeste está disminuye. Analógicamente se sube, la coordenada vertical disminuye y ese norte aumenta. Esto no es una pregunta. Esta primera parte es una definición. Oye, están explicando el eje coordenadas. Punto 2. El gato pide una distancia a recorrer en kilómetros. Nótese que las distancias siempre son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Esto tampoco es una pregunta. Esto es una definición. Si el usuario ingresa a coordenada 0, el vuelo del dron termina y el gatito dice al usuario por 2 segundos la distancia del dron desde su ubicación final al origen. Este era el tema de la distancia entre los puntos. ¿Ya? Luego de esto, el gatito dice al usuario por otros 2 segundos la suma de las distancias de todos los tramos recorridos. ¿Ya? Estos son la salida efectiva. Dice, ¿ya? Gatito dice, esto es lo único que están entregándole al usuario en pantalla. ¿Ya? Es todo un cálculo interno. Y eso es cuando la distancia es 0. Cuando la distancia es 0, el programa termina dando esas respuestas. Si la distancia es mayor a 0, se le pide una dirección. NSO. El gato simula el vuelo al dron. Ya, no está tan explícito que sea en la interna. ¿Ya? Y luego dice por 2 segundos las coordenadas en que se encuentra. Pero no es un muevo el gato. No es vuela el gato. ¿Ya? Daba a pensar, le reconozco eso. No es suficientemente claro de no se mueve el gato, digamos. ¿Ya? Uno de los problemas, lo que les decía, que van a tener con los laboratorios y las pruebas, es que no tienen ningún ayudante cerca, con todos los alumnos en la sala, para decirle, profe, ¿hay que mover el gato o no hay que mover el gato? ¿Ya? Ese es un problema que van a tener cuando trabajen remoto. ¿Ya? Aquí van a tener que interpretar. ¿Ya? Lo más probable es que si mueven el gato, pero además hacen los cálculos que se les pide, está perfecto. ¿Ya? Aquí el mover el gato hubiera sido un refinamiento, pero no es. Si mueves el gato y nos da la respuesta de cuánto ha recorrido o la distancia entre 2 puntos, probablemente va a estar malo. ¿Ya? Si hubiera dicho, el gato se mueve a la distancia recorrida, sí, habría que haberlo movido. En este caso, está súper implícito, pero en este caso hay que entenderlo como que no era necesario moverlo materialmente en gráfica. ¿Ya? El tema es, si hicieron esta, completa bien, está el puntaje, ¿ya? Entonces no hay que enredarse con lo otro. ¿Estamos? Ahí se tienen, Diego pregunta si se tienen los 2 puntos ahí. Hay que hablar de esto, ¿ya?
explicar esta parte de acá. No sé cómo estaba la evaluación de puntaje, la rúbrica, pero porque no aparece la ponderación. ¿Ya? Esto tiene 2 puntos. Ya, si son 3 puntos en total, teniendo hasta acá va a estar no sé, y estaría un 5, no sé. ¿Ya? Aquí deben estar hasta con un 5. Y este que está acá, se puso especialmente independiente al otro, porque lograr esto es la parte complicada, de aquí para arriba. El punto 1 y 2 es lo complicado. ¿Ya? Y si se ponen a trabajar en el tercer punto, puede que no lleguen al otro. Y esto es un complemento. Y se puede intercalar perfectamente al otro. ¿Ya? La única salvedad es que esto es... esto que está acá ocurre mientras estoy ingresando a la ruta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan sabido implementar en Scratch con esto? Sí, Benjamín, hay dos preguntas, hay dos variantes de esto. ¿Ya? Sí, sí, hay dos variantes. Esta es una y la otra. Eso no sé cuál abrí. Variante 2. Tercer punto. Este es el tramo más largo y más corto. ¿Ya? Las dos eran prácticamente la misma en todo caso. Alejandro pregunta cómo hacer que contar la cantidad de giros. ¿Ya? Entonces hacía igual, po. Yo anoté que la última dirección era norte. Cuando la siguiente dirección es distinta a la que tenía antes, significa que giré, con que materialmente no estoy girando, estoy cambiando de desplazamiento. ¿Ya? ¿Ya? Y tengo una variable específica de número de giros. Y que parte en 0, y cada vez que hago un cambio de giro, voy sumando. ¿Ya? Claro, tú guardas, Alejandro pregunta, ¿era guardar la dirección como variable? Tú guardas la dirección norte, sur, este, oeste como variable, por supuesto, y según eso tú vas incrementando las coordenadas. Pero además, si la dirección es distinta a la dirección que tenías antes, significa que cambiaste de sentido e incrementaste. En esta ruta de acá tenemos un cambio de sentido, dos cambios de sentido, porque acá hice un avance corto hasta acá y después avancé otro más. ¿Ya? Técnicamente en este tuvo dos cambios de sentido. ¿Ya? Vicente pregunta cómo se hacía eso de guardar la dirección de antes con la dirección actual. Yo tengo, y aquí la gracia es que vayan creando variables, casi mejor que les sobren a que les falten. Yo leo mi dirección. Con esa dirección yo calculo si voy a incrementar, porque además voy a tener sí o sí, tengo que tener mi X y mi variable Y. ¿Ya? Esta partió en 0 y partió en 0, y después yo voy incrementando para arriba y para abajo. ¿Ya? En dirección vas a tener, por ejemplo, norte. ¿Ya? Pero además, esto implica tener una variable de
dirección antigua, que también va a ser norte al principio. Pero en la siguiente vez que yo ingrese una dirección, comparo, ¿es distinta? Y si es distinta, incremento acá. ¿Ya? A ver, y este problema da lo mismo que hubiera sido un problema de Scratch o que hubiera sido un problema de Python. Acá, lo que les dije en la primera clase, lo realmente importante es que aprendan a pensar en programación. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué cosas se repiten? ¿Cómo guardo las variables? ¿Ya? A los que sigan informática después, yo creo que se van a acordar, o sea, acuérdense del mensaje, digamos. Uno gasta un 30% del tiempo programando, decidiendo qué variables hay que usar, qué estructuras de datos hay que usar. Es lejos lo más importante en cualquier programa, más allá de la lógica, es cómo yo almaceno las variables, y eso se hace al principio. Y si uno toma malas decisiones de cómo voy a guardar los datos, me significa hacer un programa muy difícil o un programa más fácil. Y eso solamente te lo va enseñando la experiencia, te lo va enseñando programar, ¿ya? Yo no sabía en el momento uno de leer el enunciado cuántas variables iba a usar, pero uno, por práctica, a medida que va avanzando, va viendo qué se necesita, ¿ya? Ahora, para programas más complejos hay que planificar previamente qué se necesita, cómo se va a guardar y qué sé yo. Y ese es insisto, un 70% de todo el problema. Un 30% de una buena solución está elegir una buena estructura para los datos, ¿ya? Y de hecho, la materia de hoy día tiene que ver con el tema de las listas, que es otra manera de almacenar datos que tiene muchísimas utilidades, ¿ya? Pregunta, ¿hay algo más del ejercicio o seguimos con materia? Diego pregunta si seguimos con Scratch. Sí, vamos a seguir un poco más con Scratch, porque el siguiente laboratorio es de Scratch. Pero ya la próxima semana, bueno, técnicamente ya esta semana debiéramos partir con Python, ¿ya? Vamos a ver listas, pero vamos a tratar de rematar un poquito en Python, ¿ya? Próximo laboratorio igual debiera ser en Scratch, ¿ya? Para que ensayen y preparen y toda la historia. Pero ya próxima semana ya de cátedra es Python. Y el examen va a tener tanto Scratch como Python, ¿ya? De hecho, Scratch solamente lo vemos en el curso por un tema que es una manera, digámoslo así, un poco más blanda de meterse con programación, ¿ya? Una manera que se ve menos agresivo, menos duro que meterse al lenguaje activo, ¿ya? Vicente pregunta si nos puede mandar las soluciones. Yo creo que esas las mandan, sí, ya están en Canvas. De hecho, bueno, esta es la carpeta interna de nosotros, pero técnicamente ya estaba publicadas las soluciones del código, ¿ya? Diego dice, hay muchas formas de hacer los ejercicios, por supuesto, ¿ya? Hay muchas. Este es el tipo de ramos donde tener dos respuestas iguales es prácticamente imposible, ¿ya? Por eso aquí es tan fácil pillar copias, ese es el punto, ¿ya? Siempre los programas uno los puede plantear de maneras bastante distintas. Ahora, se pueden parecer, hay algunas cosas, pero uno que ha visto tanta tarea, tanta cosa, uno más o menos empieza a ver patrones y uno ya sabe cómo ensamblar, digamos, eh, cosas parecidas y todo, ¿ya? Pero sí, cada alumno típicamente llega con su propia solución, ¿ya? Y hay cosas que se van por las ramas y aún así le funciona y otras cosas son más eficientes, ¿ya? Pero de nuevo, esto lo da, una buena solución típicamente te lo da la experiencia y la práctica
más que el conocimiento, ¿ya? Les voy a repetir eso bastante. Se pueden leer todo el libro, se pueden ver todos los tutoriales en YouTube, pero si no practican, no van a desarrollar esa área en el cerebro, ¿ya? Y es un área que probablemente la mayoría de ustedes no la tienen desarrollada, ¿ya? No es un problema de memoria. En Python vamos a ver en total 30, 40 palabras clave que hacen algo. El resto es puro quebradero de cabeza de cómo yo uso esas palabras, ¿ya? Es, no sé, po, lo mismo que es un lenguaje, ¿ya? ¿Cuántas formas distintas hay para usar 26 caracteres, 26 letras? ¿Ya? Para lo que quieran. Para el Código Procesal Penal, para la Biblia o para libros de niños. ¿Se entiende, no? Uno lo usa de muchas maneras distintas y los building blocks son súper específicos y súper chicos. Y la combinación de ellos es lo que te da una solución informática decente. Ignacio pregunta dónde sacar ejercicios. La verdad, bueno, el coordinador del ramo es Claudio. Yo le insistí bastante en tener una carpeta general de esto, de los ejercicios que ya hemos hecho y todo. Pero me dice que ya el mismo centro alumno ya lo tiene. Entonces, en rigor, debieran ver a través del centro alumno, pregúntenle al ayudante, pero ellos tienen su base de datos con todas las pruebas históricas. Entonces, traten de buscar por ahí y todo eso. Ahora, lo que otro alumno me preguntó, como esto es solamente un tema de práctica, no es un problema de Scratch, no es un problema de Python, no es un problema de práctica, es un problema de analítica y de lógica de cómo yo transformo un problema en una solución informática, ¿ya? La verdad, hay muchas páginas que tienen problemas resueltos o problemas propuestos, pero de algoritmos. Uno busca así algoritmos para resolver y aparece una montonera de páginas. Y hay una montonera, no tengo idea qué va a salir, pero son preguntas, ¿ya? ¿Qué sé yo? ¿Cómo hago un problema así? Calculo el total de compra de 3 pares de zapatos, tienen 12% de descuento, hay de todo, ¿ya? Algunos de estos salen de universidades, qué sé yo. Estructura, qué sé yo, harto Rubik. ¿Ya? Cosa de buscar un poco y hay, digamos. Leer 3 números y decir cuál de ellos es el mayor y cuál es el de menor valor. Problemas típicos, ¿ya? Y aquí no estoy hablando de mover un gato, cosas complicadas, digamos, ¿ya? Leer las notas y determinar si aprobó o reprobó. Bueno, ahí está con letras, pero da lo mismo, ¿ya? Hay de lo que se ocurra, ¿ya? Entonces, y acá esto está explicado, en este ejemplo en particular, está acá explicado acá abajo el pseudocódigo, ¿ya? Que es una manera de decir las condiciones, sí, tanto y tanto, entonces está más o menos resuelto también, digamos, ¿ya? Ahora, pueden enfrentarse de repente a problemas, ahí están los diagramas de flujo, pueden enfrentarse a problemas y que les falte materia para hacerlo, por ejemplo, listas, ¿ya? Por ejemplo, matrices, hay problemas donde se necesita más información, más conocimiento informático para poder resolverlo, ¿ya? Pero, pero nada, pues hay un montón de páginas para eso, ¿ya? Primera fuente de batalla, accedan al material que está en el centro alumno. Esa es la primera fuente de problema nivel laboratorio y nivel examen. Porque, de nuevo,
lo que yo le expliqué a algunos por mail. Nosotros en clase explicamos los conceptos y lo que está detrás de esto, ¿ya? Pero típicamente en los laboratorios y en los exámenes, ustedes van a ver que el nivel es completamente distinto, pero es más de lo mismo, solamente con más capas. Yo le estoy enseñando a pegar ladrillos y en el examen le van a pedir que construya una casa, ¿ya? ¿Se entiende, no? Entonces, y para enfrentar un problema así, tienen que haber pegado muchos ladrillos, ¿ya? Ya, pues, veamos un poquito materia para que no nos distraigamos tanto, ¿ya? Entonces, de nuevo, si alguien tiene preguntas o qué sé yo, me avisan y lo vamos viendo. Ya, el control de flujo, eso ya lo vieron, en el sentido que han visto el if-else, el repeat, ¿no es cierto? Pero yo hice un ejemplo así la semana pasada, pero yo puedo colocar repeats dentro de otros, if dentro de otros, y no hay ningún problema con eso, ¿ya? Uno puede anidar las instrucciones y hacerlas más complejas, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo parecido al que hicimos en clase de hacer tablas de multiplicar, ¿ya? Básicamente, voy a agarrar el plumoncito. Básicamente, tengo dos repeats, uno dentro de otro, con la variable A, variable B, y van creciendo, ¿ya? Y aquí aparece la frase completa que dice A por B es igual a tanto, ¿ya? Esto fue lo mismo que hicimos la semana pasada, ¿se acuerdan? La clave es que está todo este sector de acá, es parte del repeat principal, ¿ya? Y lo que está acá es el repeat chico, el corto, el que se encarga de hacer todos los cambios de B, ¿ya? Este otro problema no lo hicimos, y podría ser interesante hacerlo, que es para poner todas las combinaciones de letras entre el alfabeto, ¿ya? Pero acá usan una variable especial, en este caso el alfabeto completo, y la opción letter, que me extrae una letra específica del alfabeto. Lo hacemos de cero porque también tiene ciclos anidados. Lo hacemos de cero, ¿no? Ya. Tratemos de ir haciéndolo y por favor les pido aplicar audio, pierdan la vergüenza un poquito. Tratemos de ir pensándolo en conjunto, porque yo lo hago, todos miran, bacán, profe, súper fácil. Pero lo interesante es ejercitar el músculo, como se dice, y qué cosas debiéramos necesitar acá para hacer este tipo de problemas. Aparte del inicio. Ya. Vamos a necesitar. Pero ojo que Vicente me dice dos variables para ir multiplicando. Pero lo que quiero hacer es hacer las combinaciones de dos letras. O sea, hacer como las patentes. El AA, AB, AC, AD. No me interesa ir multiplicando, ¿ya? O sea, no voy a tener dos variables para las letras, para hacer multiplicaciones de números, ¿ya? Primera cosa que yo debería tener, dos variables para ir combinándola con dos repeats. Para allá va, en ese sentido está bien Andrea, ¿ya? Necesito dos variables para ir combinándolas, pero como índices. Ahí vamos a ver.
Entonces voy a agarrar acá el variables, voy a borrar esta que no me interesa. Entonces voy a crear mis letras. José Ignacio dice hacer listas. Técnicamente no hemos hecho listas todavía, entonces voy a evitarlo. Y voy a decir letras, va a valer A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z. Esa es mi variable letras, contiene todo eso. Ahora, ¿cómo se usa? Yo puedo... yo tengo acá el operador letter, que es el que quiero que entiendan porque este es nuevo. Esto es solamente para que vean cómo funciona. Alguien me pregunta la ñ. La ponemos. ¿Qué tanto? Oh, eso es ñ. No la toma. Esa materialmente es la ñ. Oye, qué triste. A ver, ¿y acentos? Sí, los acentos sí. ¿Saben que en una de esas quizás sí está? Sí. Es que yo creo que sí se ve. Lo que pasa es que quizás no se ve acá en la altura, pero cuando el gato lo diga, en una de esas aparece. Entonces, aquí está la letra. Sí, yo creo que aparece. Ah, no, sí se ve. Estábamos engañados por el zoom. Sí se ve. ¿Ya? Ya, estamos bien. Hoy está a mí que paréntesis, a mí que me gusta harto la historia computacional, a mí, cada uno con su locura. Eh, Se supone que en algún momento, en los años 60, IBM, que era como el gran fabricante de computadores, como estaba teniendo muchos problemas para, para hacer las máquinas de escribir y los computadores con acentos, partió una comitiva a la RAE a decir, hoy ¿saben qué? Es más fácil para todos y más barato si no ponemos acentos y ñes y todo, así que cambian el lenguaje. Y básicamente los mandaron de vuelta. Y así estamos hoy día con todos los lenguajes y todo. ¿Ya? ¿Ya? Esa es como ahora está integrado en todo, digamos. Ahora, técnicamente, el tema de, la, de las letras, técnicamente no se ha terminado de resolver. Y recién hace bastante poco tiempo, estamos hablando 5 años, 10 años, que existe un formato de letras que se llama UTF-8, que sí permite tener cualquier carácter de cualquier texto escrito de la humanidad. ¿Ya? No solamente estamos hablando de las ñ y los acentos, sino que estamos hablando de ya caracteres japoneses, chinos, tailandés, ¿ya? Porque todos esos textos pueden ser buscables, indexables, traducibles, ¿ya? Tienen valor, ¿ya? Incluso las últimas versiones de UTF-8 están teniendo... Sí, pero UTF se usa para páginas web, sí, efectivamente, lo que dice Andrea. Pero es mucho más allá que eso. UTF-8 hoy día permite incluso tener emoji, que son ya caracteres varios, no son dibujitos. Y lo más notable para mí es que también están pudiendo tener simbología antigua, realmente antigua. Estamos hablando de escritura cuneiforme, maya, egipcia, y uno puede tener las simbologías y buscar textos. Oye, ¿cuántas veces me ha aparecido el sol saliente sobre la luna, no sé qué? Y es capaz de buscar porque ya no son fotos, son textos en jeroglíficos y qué sé yo. Entonces eso es bien notable para los investigadores por hacer patrones y qué sé yo, porque ya son escrituras, no son dibujos. Eso es bien notable, ya. Pero bueno, tenemos eso. Y este comando de acá me permite devolver una letra arbitraria de
este listado de acá. ¿Ya? Y letter of Apple, no. Ahí, perdón. Esto es variables de letras. ¿Ya? Dígame la letra 15 de letras. Y aquí me está diciendo la N, para que vean el cálculo mental. ¿Ya? Se ve la N ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a crear dos variables más. Se va a llamar L1 y voy a tener L2 y voy a tener un ciclo repita. ¿Cuántas veces voy a repetir esto? Ah, perdón. Esto. 27 letras. ¿Cómo saben que son 27? ¿729, Amparo? ¿Cuántas son? Este repeat tiene que funcionar porque sí. Ya. Les convendría usar el siguiente operador. ¿Ya? Aquí tengo el largo. ¿Largo de qué? De letras. ¿Ya? Si eventualmente tengo una lista que no sé el largo, porque tiene más letras al principio, no tengo que estar contándolas. Repítame según el largo de las letras. ¿Ya? Puedo tener otros listados de números. ¿Qué hace el operador letter? Me va a devolver una letra específica de letra. ¿Ya? Si pongo devuélvame la letra 1, aquí está mostrando la A. Aquí se está repitiendo y siempre dice muéstrame la letra A. ¿Ya? Te busca la ubicación de una letra en una palabra. ¿Ya? Entonces, cuando esto parte, yo digo parta L1 en 0 y muéstreme L1 y una vez que mostró la letra, incremente L1 en 1. Entonces, en ese caso, cuando parte esto, va diciendo A y se quedó en 1. ¿En qué fallamos? Primero, 0.5 para que sea más rápido. Ya, Profe, en vez de set, change. profe, Dime, ¿está haciendo algo en la pantalla? Que parece que está pegada. O sea, la mía. ¿no? Ahí estoy mostrando el PowerPoint y ahí estoy mostrando Scratch. Ah, ya. Gracias. Conéctate de nuevo. Ya. El set volvía a dejar en 1 la barrera todo el tiempo. Y aquí en change, L1 by 1, le va sumando. Y ahí va mostrando todas las letras en secuencia. ¿Ya? X, Y, Z. No mostró la Z. ¿Sí o no? ¿Vieron que no la mostró? Algo que nos dimos, no sé si se dieron cuenta. No mostró la Z. ¿Ya? Letter tiene un comportamiento que no es tan obvio. ¿Ya? Voy a dejar y le voy a decir, muéstreme la letra 1. ¿Ya? Y me muestra la A. Pero L1 parte en 0. Entonces, si lo coloco L1 en 1 y muéstrame L1, esto parte al tiro, qué sé yo. Pero hay otro problema más. S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ya? ¿Partió en B? No, partió en A. A ver. Facundo pregunta si partió en B. A, B, C, D. No, están todas. L, M, N, P.
Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z. ¿Ya? ¿Estamos, no? ¿Cómo hacemos esto para la segunda combinación de letras? Ahora viene el otro repeat. Lo voy a copiar tal cual, pero esto hay que intercalarlo. Voy a hacer... no sé si me sirvió mucho, pero... para largo letra. Ahora, dentro de ese va el set L2 a 1, ¿cierto? Y terminando el ciclo de acá, yo debería incrementar esta L2. ¿Ya? Y en este letter tengo que hacer una unión. Join L1 con variable L2. ¿Estamos bien o no? Parte L1 en 1 y repite. Y cada vez que este repeat parte, ¿qué algo pregunta Ignacio? Lo de José Domingo. Claro, el programa parte acá afuera, define L1 y empieza este repeat, según la cantidad de letras. Y en cada repeat define L2 en 1 y empieza este segundo repeat que solamente está alterando a L2. Este L2 es con este L2. ¿Ya? Y ahí estoy mostrando la letra L1 de letras junto con la letra L2 de letras, pegado en una unión. Cuando termina ese, recién, cuando termina todo este repeat, se incrementa L1 y vuelve a empezar acá. U, B, W, X, Y, Z, BA, BB, BC, BD. ¿Ya? De Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, CA, CB, SC. ¿Ya? ¿Lo ven funcionando, no? ¿Preguntas de esto? Una recomendación importante para los laboratorios y para los exámenes es traten de ir partiendo de a poco. Se fijan que yo probé el código muchas veces. Uno no parte haciendo todo el programa de una vez y ahí ver si funciona. Ahí es puro romper la cabeza. Es programar cosas conocidas y de a poco aumentando el programa. ¿Ya? Incluso conviene ir guardando copias. Oye, esta versión ya me funcionó hasta acá. Ahora voy a iniciar esta otra parte. Y puede que con mover, intercalar cosas echen a perder todo el resto. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante ir probando harto y ojalá guardando versiones. ¿Ya? Y esto sigue andando. HQ. Ya, pues, ¿alguna pregunta de esto? Veamos listas. Entonces, Perdón, profe. dime. ¿Se puede hacer que
se elija una combinación de letras al azar y eso guardarla para hacer lo que íbamos a hacer de como crear una patente. Sí, claro. ¿Hacemos una cosa así? Que Sí, no es por favor, que no es muy no caché cómo complicado. se puede hacer eso. ¿No sabes cómo? No. No es un tema tan complicado. De hecho, voy a borrar todo esto. Hagámoslo patentes nacionales vigentes. Voy a borrar las vocales. Voy a borrar la ñ. ¿Ya? Y porque para hacerlo ordenado, voy a borrar esta. Voy a borrar esta. Voy a crear números. Set números. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Yo podría haberlo hecho con azar, pero hagámoslo entero de la misma manera. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y voy a crear una variable que se llame patente. Y voy a hacer que patente parta en nada. No sé si puedo hacer eso. Sí. Ya. Entonces, yo voy a decir set patente, y a eso le voy a unir variable. Voy a tomar la patente anterior, que es vacía. Después lo hice así porque después copiamos esta línea varias veces y va a estar listo. Le uno a lo anterior que tenía junto con alguna letra al azar. Y esa letra al azar, ¿cómo la vamos a sacar? ¿Cómo podemos sacar una letra al azar? No, venga, vamos a ver cómo se hace, pero lo vamos a hacer letra a letra. ¿Ya? Dominga pregunta cómo vamos a hacer 4 letras y 2 números. Vamos a irnos acá a operadores y le voy a decir letra tal. ¿Ya? ¿Letra tal de qué? De letras. ¿Y cómo obtengo una posición al azar de esa letra? Con random. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar un random que va a ir del 1 hasta cuándo. Hasta 21, 23. ¿Qué les acabo de enseñar? Tomen acá el largo de la lista. El length of letras. ¿Ya? Voy a tomar un aleatorio entre 1 y el largo. ¿Ya? Y este random es una posición. Y voy a devolver el letter de esa posición de letras. Y eso se lo voy a pegar, se lo voy a unir a patente, a lo que había antes. Veamos cómo nos va. Patente B, H, Z, C, B, D, Q, F, I, L, D, T, B, D. ¿Es al azar o no? Si yo copio este y lo pego acá abajo, no me estoy preocupando de la segunda letra, nada. Tomo lo que había y le pego una letra. Tomo lo que había de nuevo y le pego otra letra. HL, LL, CP, XS, JR, LQ, SJ, IL, CN, RR. Si copio esto, ¿qué voy a tener ahí? 4 letras. JP, NN, FF. ¿Ya? Tengo una duda en todo este rato.
no he visto ninguna A, que sería como uno de los casos de borde. He visto zetas, pero no he visto A, por alguna razón. Sí, hay que hacer lo mismo con los números, pregunta Diego, pero hay que pasarlo... Ah, la A la borré. Perdón, ya, toda la razón. Ya, voy a duplicar esta. Sí, perdón. Ya, entonces ahora hago eso mismo, pero con números. Largo de números, chao con letra, y elíjame la letra al azar de la lista de números. Y si esto lo duplico, voy a tener 4 letras y 2 números. ¿Estamos, no? ¿Está bien o no? ¿Cómo lo podemos dejar mejor? ¿Cómo lo dejamos mejor? Porque no me gustó. Ya, Dominga pregunta, no se entiende todo lo que está en el join. ¿No se entiende porque no se ve o porque está complicado? Ya, Vicente dijo con repeat. Bien, es lo que diga el gato. ¿Ya? Lo que dijo Vicente de usar el repeat lo vamos a hacer ahora. Pero Dominga pregunta lo complicado. Yo lo que tengo que hacer, yo estoy colocando, lo voy a hacer acá. Seleccionar todo. Yo tengo una variable que, Dominga, mira, ¿qué es lo que pretendo? Yo tengo una variable que se llama pat y voy a ir colocándole letra a letra a medida que avanzo. Eso es lo que yo pretendo hacer. ¿Ya? Que suena como súper obvio, pero en la práctica le estoy agregando una nueva letra a lo que ya había. ¿Ya? Y después le agrego una nueva letra a lo que ya había. Y una nueva letra a lo que ya había. Eso es lo que yo pretendo hacer. ¿Ya? Entonces, la primera parte acá del join es tomen lo que había y le agrego otra cosa. ¿Ya? Entonces, set pat a la unión entre lo anterior de patente más otra cosa. Esto que está acá es el otra cosa. ¿Ya? Andrea pregunta por qué pat parte de cero. Porque si lo ejecuto de nuevo, voy a seguir pegándole más letras al final. Van a ser 7, 8, 10 letras. Por eso siempre lo borro. ¿Ya? A patente le voy a sumar algo. Y en este caso, la posición random de la lista de letras. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Y qué random voy a usar? Entre 1 y el largo de las letras. Eso es todo lo que estoy haciendo acá. ¿Ya? ¿Cómo sería para que el gato no repita patente? Ya, súper buena pregunta. ¿Ya? Ahí preguntó Catalina. ¿Ya? En realidad es poco probable que repita, pero lo vamos a hacer. ¿Ya? Primero, quiero transformar esto para que tenga repeats. ¿Ya? Entonces voy a separar acá y voy a separar acá. Estamos haciendo el tema de los repeats. ¿Ya? Entonces voy a decir acá en control, repeat 4 de eso. Y esto acá, chao. Y acá, repeat 2, una vez. ¿Ya? Cuando yo ejecuto, me sigue tirando 4 letras, 2 números. ¿Ya? ¿Alguien preguntaba cómo puedo cambiar la cantidad de letras? 8 números y 4 letras. ¿Ya? Estoy repitiendo la pegada de números al final. ¿Ya?
y antes era 2,4. ¿Ya? ¿Ya? 4 y 2. ¿Se entiende, no? Con eso lo hice con repeat. ¿Cómo puedo hacer? Alguien preguntó para que el gato me siga tirando patentes al azar. Bueno, todo esto de acá lo voy a sacar al lado y voy a repetir 10 veces. Muéstrame patente. Nos falta algún 6 acá. Cuando termine todo el proceso, diga variable, muéstreme la patente por un segundo. Ahí me va a tirar 10 patentes. Sí, José Ignacio pregunta, ¿existe la posibilidad de que sean iguales o no? Sí, por supuesto que existe la posibilidad. Es bien baja, pero sí. ¿Ya? La manera de poder saber si se repite es teniendo una lista. ¿Ya? Con las listas yo puedo tener almacenado todas las patentes anteriores. ¿Ya? Y teniendo las patentes anteriores, yo puedo comparar si la nueva existe o no. ¿Ya? Y eso tenemos que entender la materia de listas para poder hacer eso. ¿Ya? ¿Estamos con este problema? Ya, da lo mismo. ¿Preguntas de esto? Solamente para el que no... Creo que alguien preguntó, ¿qué pasa si esto no existe? O sea, si la patente nunca se hace cero. Cuando yo ejecuto, las patentes cada vez quedan más largas. ¿Ya? Por eso era importante que cada vez que partiera, la patente se borrara. Ahí quedan patentes. ¿Ya? Ya, veamos un poquito más de materia. Este es un algoritmo para buscar números primos. ¿Ya? Es bueno que traten de hacerlo ustedes, aunque está la respuesta, traten de hacerlo ustedes. Estos son más ejemplos típicos de problemas que hay. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo podemos guardar las patentes sin lista? No. No, yo creo que podrías tener un gran tallarín con patentes y buscar ahí adentro, pero yo creo que se me ocurre que se complica un poquito. ¿Ya? La manera correcta es con listas. Y de hecho las listas no son tan difíciles, pero veamos un poquito de qué se trata antes de eso. ¿Ya? Traten de hacerlo ustedes. Eh, la única... eh, La única como dificultad que tiene buscar números primos es saber si divide o no divide. Y eso se basa en la operación mod. Mod es el resto. ¿Ya? Si algo divide algo y me da resto cero, significa que no es primo. ¿Ya? Es como la única operación complicada que cuesta imaginársela. Es el módulo o el resto. ¿Ya? Entonces, bueno, las variables contienen un solo valor a la vez. ¿Ya? Y se me empieza a hacer poco práctico
tener almacenado toda no sé, si tengo las notas de un alumno, voy a tener que crear 50 variables, no tengo idea, y eso lo hace complicado. Entonces, para eso existen las listas, para tener un conjunto de valores que puedan quedar bajo la misma entidad. ¿Ya? Entonces, las listas es una estructura de datos que contiene un conjunto de valores. ¿Ya? Y esos valores tienen una posición, que en caso de Scratch parte de 1. ¿Ya? En Python parte de 0, pero ese va a ser otro problema. No se pusieron de acuerdo ahí. ¿Ya? Pero en las listas tienen posiciones. ¿Ya? Y acá yo puedo crear una lista de días. Entonces puedo recorrer cada una de esas posiciones para mostrar el contenido de esa variable. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Y en vez de tener una pura variable, voy a tener como columna de variables. ¿Ya? Esto se llama weekday y tiene posiciones. ¿Ya? Y esto de acá son los valores. Uy. ¿Ya? Esto que está acá, anda que estoy mal. Estas son las posiciones. ¿Ya? Las listas, Diego pregunta si son fijas o no. Claramente no son fijas. Yo las puedo crear de cero o las puedo ir creando sobre la marcha. ¿Ya? Veámoslo en Python. Veámoslo en Scratch. Veámoslo acá para hacer el tema de la comparación de patentes. Pero antes que eso, make a list. Y uno le pone, no sé, lista 1. ¿Ya? Entonces, esa lista 1, automáticamente me aparecieron toda una tremenda cantidad de funciones y operaciones nuevas. ¿Ya? Pero la lista parte vacía. Y yo tengo la capacidad, aquí les signo más, de agregar valores a mano si me interesa. ¿Ya? Aquí yo puedo poner, no sé, ahora mismo si son números o otra cosa, qué sé yo. Yo los puedo agregar de cero. Como también yo puedo ir agregando cosas a una lista, puedo borrar cosas de una lista, puedo borrar todo, puedo insertar en una cierta posición, agregar siempre deja al final a todo esto. Insertar las va colocando en alguna posición específica. Puedo reemplazar, puedo extraer el valor de una lista a partir de una posición, me devuelve en qué posición está un valor, o sea, para buscar el largo de la lista. Este me sirve para saber si es que existe algún valor en una lista, y así. Esto es para mostrar o ocultar en pantalla. ¿Ya? Hagamos que se puedan guardar las patentes en esta lista. Partamos por ahí. Entonces, primero el programa parte borrando todo para que parta en vacío. ¿Ya? Y simplemente yo voy a agregar acá al final, agréguele la patente a la lista. ¿Ya? Simplemente las borro al principio y después que la dijo, la quiero colocar en la lista. Y si yo ejecuto acá, se empiezan a llenar de patentes las que alguna vez dijo. Y todas estas patentes que están acá, las puedo reutilizar después. Ahora, claro, si ejecuto, se va a ejecutar también la línea de borrar todo. ¿Ya?
¿Cuál fue la pregunta, perdón? Cuando inserto todos los que están después, ¿se corren un puesto? No, el add siempre deja al final, ¿ya? No le cambia el orden al agregar al final. Insertar, yo defino dónde inserto. Puedo insertar al principio, en la posición 3, yo digo en qué posición se tiene que insertar, ¿ya? Si hago insert 1, claro, se van todos corriendo un puesto. Pero por ahora tengo la capacidad de buscar patentes, o sea, de insertar esas patentes en la lista, ¿ya? ¿Cómo puedo saber si una patente existe o no en la lista para no repetirla? ¿Dónde tendría que hacer eso? Search for no existe, pero existe un contains. Este es el que nos va a servir. Hay que hacerlo con un if, y esta es la condición del if. Entonces le voy a decir acá un if else, me tinca que me va a servir. Estas dos de acá las voy a tirar. No, en realidad me sirve, voy a usar el if a secas. La única salvedad que tengo que decirle, ahí, y me falta patente. Estoy colocando en este if para que no repita las patentes. Entonces, ¿qué le tengo que decir? La lista 1, si no contiene patente, aquí hay un no, si no contiene esa patente, muéstrela y agréguela. Eso es lo que le estoy diciendo ahí, ¿ya? Esto, si patente está en la lista, es verdadero, ¿ya? Y si es verdadero, lo niego para que no la guarde ni la diga. Aquí es muy probable que nunca la repita, porque son demasiadas combinaciones. Pero ¿qué pasa si le digo que sea una letra con un número? Perdón. Esta es una patente. Hagamos 10 patentes con una letra, un número. Ahí está. Ya, Catalina dice, ¿para qué no está el delete off, delete all? Porque cada vez que el programa parte, borra su listado de patentes, parte de cero. Ahora, tengo más posibilidades. Tengo más posibilidades que encuentre una palabra, una patente repetida, si es que no parte de cero. Pero aquí mágicamente tengo 9 nomás. Y eso me indica que en algún momento se repitió. Aquí me tiró 10 patentes, ¿ya? Significa que hubieron 10 únicas. En el ejemplo anterior me tiró 9. A ver si lo puedo hacer más rápido. 1, 10, 10, 10. Hagámoslo más tonto. Repeat 0 de esas para que sean solo números. Miren.
Aquí en 10 repeticiones de solo números, me alcanzó a tirar 5. O sea, efectivamente el if está borrando números patentes repetidas. Lo bueno, ¿no? O sea, efectivamente el if está reaccionando para no repetir patentes. Si le digo 2 patentes acá, aquí la probabilidad de que repita es baja, es bastante menor. ¿Ven? A mí tiró 9, ¿eh? Significa que alguna repitió. Veamos qué nos diga, sé que puede ser interesante que diga. Entonces voy a usar if else. Voy a tirar para acá. Voy a tirar para acá. Este if para allá. Este if para acá. Lo reemplacé por un if else y la única salvedad que le voy a decir say join y le voy a decir patente pat repetida. Si no existe, la agrega y la dice. Y si existe, me va a decir repetida y no la va a agregar. Patente 85 repetida. Vamos si pillamos otra. Patente 10 repetida. Patente 40 repetida. Patente 70 repetida. Y qué mala suerte. Encontró 7. Ya, ¿tienen clase a las 10:30? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Oye, traten de hacer estos problemas. ¿Qué pasa con la lista? Cuando hay control, chuta, vean Canvas. No sé cuándo hay control. Yo creo que es la otra semana. O sea, la otra semana, 2 laboratorios. Sí, pues, no, yo creo que falta una semana más. La lista, toda la razón. Perdón. No se vayan todavía, perdón. Perdón. Estaba entretenida la clase, perdón. Ya, ahí está el link. Ya pues, oye, un gusto. Nos veremos la próxima semana. Chao, profe, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, profe. Que estén bien. Chao, profe.